través de la historia bíblica vamos a encontrar siempre al pueblo de Dios presentándose ante Él con acciones de gracias. Es decir, actitudes, presentaciones que se mencionan desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento con acciones de gracias. Es normal que uno sabe que cuando va a ir a la iglesia con el pueblo de Dios, como ustedes y yo ahora, vamos a ir a adorar. Y cantamos y tratamos de involucrar a nuestra familia con el fin de que aprendamos a adorar. Y así es como, dirigidos por hermanos capaces, llevamos nuestros cánticos a Dios. También sabemos que vamos a venir para orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos bendiga. Vamos a hacerle saber al Señor cuánto lo necesitamos y cuánto lo amamos. Y también traemos ofrenda, diezmos, cumplimiento de promesas misioneras y demás. Pero aparte de todo eso, hay algo con lo cual el pueblo de Dios se presentaba y se llamaban acciones de gracias. Y no nos debe de extrañar que los inconversos, las otras religiones, siempre tratan de imitar al cristianismo y hacen lo mismo ante sus dioses. Llevan sus ofrendas, hacen penitencias, organizan peregrinaciones y hasta hacen sacrificios. Y uno piensa, ¿de dónde sacaron ellos esa idea? Son capaces de caminar largas distancias, capaces de llevar flores, cargan imágenes en sus espaldas, gastan dinero, exponen su vida en las carreteras, caminan de rodillas desangrándose, porque van a presentarle a lo que ellos consideran sus dioses su gratitud, porque recibieron un beneficio, porque según ellos contestó sus plegarias, porque la imagen a la cual ellos van a venerar les representa algo grandioso. ¿De dónde sacan los inconversos si no conocen la palabra de Dios? ¿De dónde sacan esas acciones de gracias? Los cristianos, viendo todo eso, hemos indebidamente permitido que ellos nos roben nuestras sagradas costumbres, y como ellos lo hacen, nosotros lo hemos dejado de hacer. Y yo estoy aquí para decirles que nosotros no debemos de dejar de llevar en verdadero sacrificio a nuestro Dios vivo y verdadero, adoración, reverencia y acciones de gracias, nada más porque los inconversos lo hacen. Hay costumbres y aún celebraciones que los inconversos nos han robado y nosotros ya no las queremos hacer porque los pintamos de paganismo. En mi convicción personal, una de esas fiestas es la Navidad. Como los paganos han llenado la Navidad de cosas paganas, Santa Claus y venados y botas en las chimeneas y un montón de cosas que bañan la Navidad, los cristianos han visto la Navidad como una fiesta pagana y muchos han dejado de celebrarlo, cuando la razón por la cual celebramos la Navidad es porque a nosotros nos ha aplicado el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces ya no celebramos Navidad porque los paganos nos robaron la Navidad. Esto no debe ser así. Y pienso que algunas otras cosas también. Y creo yo que una de ellas es presentarle al Señor nuestras acciones de gracias. Yo quiero hacerles pensar por unos minutitos la
acción o la actitud con la cual uno debe presentarse delante de Dios, con acciones de gracias. Primero vamos a ver en el Salmo 100, versículo 4, una invitación a manera de orden, cuando dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. El salmista tenía en mente aquí al pueblo de Dios llegando al templo, a la congregación de los redimidos, donde ellos sabían que la presencia de Dios estaba allí. Les hace el salmista una invitación cordial y en forma imperativa: preséntense delante de Dios con acción de gracias, entren por sus puertas con acción de gracias. Y dice allí: porque Jehová es bueno, porque su bondad es eterna, porque Él es bueno, simplemente. Hay una frase que nosotros comúnmente usamos y decimos: Dios ha sido bueno conmigo. Y está bien, se entiende eso. Pero hermano, la verdad es que Dios es bueno con todos, aún con los inconversos. Dios es bueno en el sentido completo de la palabra, pero muchas veces esa bondad se ha aplicado a nosotros de una manera tan especial que no podemos dejar de decir: Dios ha mostrado su bondad para conmigo. Por eso decimos: Dios ha sido bueno conmigo. Así que entrad por sus puertas con acción de gracias, porque Él es bueno. Dios no es malo. Dios no es injusto. Dios no es cruel. Dios es bueno en todo el sentido de la palabra. Su rostro, sus virtudes, su manera de tratarnos, su mano extendida, aunque no lo merecemos, revela su bondad. Piensa en eso. Usted y yo estamos aquí porque Dios es bueno. Tenemos un Dios bueno. Y también dice el versículo 5: porque para siempre es su misericordia. Entra con acción de gracias porque Dios es misericordioso. Misericordia es que Dios nos da aquello que no merecemos, por misericordia. Por misericordia no hemos sido consumidos. Por misericordia no hemos sido juzgados como merecen nuestras acciones. Por la misericordia de Dios no nos ha quitado beneficios que Él nos ha dado. Por misericordia de Dios tenemos todo lo que tenemos en sentido general. Tenemos vista, tenemos capacidades, tenemos virtudes, tenemos familia, tenemos tantas cosas. Por la misericordia de Dios. Además de la bondad de Dios, tenemos la misericordia de Dios. Y luego dice: y su verdad por todas las generaciones. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que imaginen ustedes lo que estaba en la mente del salmista al impartirnos por revelación y preservación de Dios las Escrituras, al decirnos: entra al templo con acción de gracias. Entra a la presencia de Dios, en tu casa, debajo de un árbol, en un garaje, donde quiera. Cuando vayas a la presencia de Dios, preséntate ante Él con acciones de gracias. ¿Qué significa eso? Vamos a ver en Levítico capítulo 7, desde el remoto Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 7 y versículos 12 y 13, vamos a ver la costumbre que se tenía de desarrollar esta manera de presentarse delante de Dios, que se llamó acciones de gracias. Levítico 7 y versículo 12 dice así, Levítico 7 y verso 12: si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina fritas en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Independientemente de todo el contexto, aquí vamos a ver la costumbre que por alguna razón el pueblo de Dios adoptó de presentarse con acciones de gracias. En un ratito más vamos a ver lo que eso era.
Pero vamos a ver aquí que ellos habían adoptado una costumbre, de manera que la ley reguló esas costumbres. Los seres humanos somos seres de costumbres. Hay buenas costumbres y hay malas costumbres. Por ejemplo, la Biblia dice en Jeremías que las costumbres de los pueblos son vanidad. Pero también hay buenas costumbres. El Señor Jesucristo se presentaba a la sinagoga en su adolescencia como lo solía hacer. Una buena costumbre. Daniel el profeta se presentaba 3 veces al día en oración como lo solía hacer. Es decir, buenas costumbres. Muchos de ustedes y yo estamos en la iglesia por una buena costumbre, aunque no solo por costumbre, pero es una buena costumbre. Es decir, cuando yo dejo de hacer algo por costumbre, me siento incómodo porque es una costumbre, algo me falta. Las acciones de gracias llegaron a ser una costumbre en los pueblos de Dios, en el pueblo de Dios, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque su verdad se perpetúa por generaciones. Y la ley lo regula de manera que dice, si se ofreciere en acción de gracias. Eso quiere decir que era una forma voluntaria en la que se presentaba. En aquel tiempo iban a ofrecer sacrificios para pedir perdón por su pecado. Se ofrecían sacrificios de paz. Había sacrificios para descubrir quién era el pecador cuando había un espíritu de celos en algún varón. Era un variado tipo de sacrificios, holocaustos y ofrendas que se presentaban delante de Dios. Pero entre todo eso había una ofrenda especial que se llamaba acciones de gracias. Estas eran voluntarias. Si se presentare en acción de gracias, eso es decir, si hay algo en tu corazón, hay en tu voluntad, hay un deseo que tú tienes de presentarte en acciones de gracias delante del Señor, lo deberás hacer de este modo, de este modo, de este modo. Lo que quiero destacar aquí de primera instancia es que presentarse con acciones de gracias era una acción voluntaria. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. ¿No lo quieres hacer? No lo hagas. Aunque esa es una costumbre, debes hacerlo en forma voluntaria. También de una manera establecida. Dice allí, lo vas a hacer con tortas de pan sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite, flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda de sacrificio de acciones de gracias de paz. Era una manera en la que se reguló y se estableció cómo se deberían presentar las acciones de gracias delante de Dios. En el libro de Nehemías vamos a ver que había un orden establecido ya en los tiempos de Nehemías. Siempre se me pierde Nehemías. Gracias, hermano. Nehemías capítulo 12, versículo 46. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Los tiempos de Nehemías son los tiempos del post-exilio. Habían pasado largos años en el cautiverio. Y a Nehemías le toca restaurar los muros, a Esdras la religión. Y dice el testimonio de Nehemías, en los tiempos desde antiguos tiempos de David, había ya una manera en la cual se había establecido que se deberían presentar las acciones de gracias a Dios. De manera que Dios tenía personas dotadas, es decir, con dones especiales para dirigir los cánticos, las alabanzas y las acciones de gracias delante de Dios. Ahora ya tenemos entonces, por una parte, la manera en la que se debía presentar, regulada la manera en la que se debía presentar, la costumbre en la que se presentaban las acciones de gracias, pero ahora Dios había dicho cómo se deberían hacer. Los seres humanos tenemos la tendencia a hacer las cosas como nos plazca, a mi manera. La gente dice, yo busco a Dios a mi manera. Cada quien cree a Dios a su manera. Y piensan que por eso
lo están haciendo bien. Pero cuando Dios ve la inclinación, aún la voluntariedad de cada uno de nosotros, lo establece. Si te vas a presentar delante de mí, deberás ser de una manera ordenada, organizada. No nada más como a ti se te antoja. Porque nuestras inclinaciones muchas veces son perversas. Son incorrectas. Son manchadas de pecado y combinadas con asquerosidades. A Dios no le gustan las mezclas. Entonces dice, desde tiempos antiguos, en los tiempos de David, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. O sea, había un orden establecido. Es decir, quizá ustedes han oído, bueno, hermano, voy a cantarle a Dios y me perdonan si lo hago mal, pero es para la gloria de Dios. No. Hay un director de canto. Hay alguien que sabe cómo debe de ser. En qué momento entramos, en qué momento paramos, en qué momento nos ponemos de pie, en qué momento nos sentamos, en qué manera alzamos la voz, en qué manera bajamos la voz. Es acciones de gracias mediante un orden de Dios ya establecido. Por eso nuestras reuniones y nuestros cultos llevan un orden, un horario. Alguien se para aquí enfrente y dice, vamos a cantar el himno fulano de tal, en tal himnario, está escrito de esa manera. Empieza uno que toca el piano, no como le da la gana, ya está establecido cómo lo va a tocar, y uno que va a dirigir. Y si ese que dirige quiere que alcemos la voz, va a impulsar la voz. Si quiere que bajemos, bajamos. Si quiere que paremos, vamos a parar. De manera que un experto va a dirigir las acciones de gracias a Dios. Fíjense bien, de una manera ya establecida. Y dice el libro de Levítico, capítulo 22, y ojalá el hermano ya se siente. Levítico 22, 29, dice así: y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. De manera que sea aceptable. No es como me gusta a mí, no es como le gustaría al pastor, aunque el pastor sabe mucho más cómo es lo aceptable, pero de manera que sea aceptable delante de Dios. Entonces las acciones de gracias deberían de ser de una manera que fuese aceptable delante de Dios. Desde tiempos antiguos, desde el mismo principio de la humanidad, el Señor estableció maneras en las que se debían hacer las cosas. Caín ofreció una ofrenda a Dios que no fue aceptable. Abel sí. Hubo una diferencia entre la ofrenda de uno y del otro. Caín, en vez de preguntarle a su hermano Abel qué había hecho él para que su ofrenda fuese aceptada, Caín se ensañó contra su hermano y se enojó con el mismo Dios. Si Caín hubiese sido un poquito más inteligente, podría haber ido con su hermano y decirle: hermano, ¿cómo le hiciste? ¿Por qué tu ofrenda fue aceptada y la mía no? Abel le hubiera dicho: es que mira, hermano, tú nomás agarraste ahí frutas, las primeras que alcanzaste, y no te esforzaste a trepar al árbol para buscar las mejores frutas y escoger los mejores productos para ponerlos en tu ofrenda a Dios. Tú no vas ahí a la carrera. ¿Que entonces cómo lo hiciste, Abel? Bueno, yo escogí de todas mis ovejas las mejores. Y cuando tuve todas las mejores, escogí las mejores entre las mejores. Y cuando encontré la mejor entre las mejores de mi rebaño, entonces fui y le ofrecí a Dios de lo mejor. Y por eso Dios lo aceptó. Caín hubiera dicho: pues sí es cierto. Y hubiera sido otra la historia. Así que la palabra de Dios regula y dice: cuando te vengas a presentar delante de Dios con ofrendas de acciones de gracias, particularmente de acciones de gracias, serán de manera que sea aceptable delante de Dios. Es interesante todo esto. En Colosenses, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 2 y versículo 7, Colosenses capítulo 2, versículo 7, dice Colosenses, me estoy riendo del hermano Dante, que siempre le estoy tirando pedradas, pero bueno, es de mi confianza. Colosenses 2, 6 y 7, Colosenses 2, 6 y 7,
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Primero aprendimos que las acciones de gracias vienen como una invitación en el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y porque su verdad permanece para siempre. Luego vimos que las acciones de gracias se transformaron en una costumbre que debería ser ofrecida de una manera voluntaria que saliera del corazón y luego de una manera ya establecida. De esta manera y de esta otra manera se debe de hacer. Luego vimos allí que ese orden establecido debía ser de una manera aceptable, que fuese aceptable delante de Dios. Como diciendo, se lo voy a presentar a Dios. No a cualquier persona, a Dios. Allá en 1993 en México, el presidente Carlos Salinas decretó que todas las religiones debían de asociarse y registrarse ante el gobierno como una asociación religiosa. Y fue una ley, y se estableció una ley de culto religioso, etcétera, etcétera. De manera que todas las iglesias, todos los templos e instituciones religiosas que habían establecido desde Juárez hasta 1993 son propiedad de la nación. El templo que nosotros tenemos, el primer templo que tenemos nosotros, un edificio de 4 pisos, es propiedad de la nación. No lo podemos vender, no lo podemos cambiar, no lo podemos remodelar sin autorización y después de que ellos hayan dado toda la regulación, porque es propiedad de la nación. Las casas pastorales, los seminarios, todo religioso debía ser propiedad de la nación. Del 93 para acá, todas las propiedades que adquirimos son asociación religiosa. Podemos venderlas, podemos remodelarlas a nuestro criterio. Entonces el presidente Salinas dijo, quiero hablar con todas las religiones, y reunió a todos los católicos y creyó que los cristianos también estábamos con ellos. Y se dio cuenta que ningún cristiano se juntó con los católicos. Entonces dijo, quiero hablar con los cristianos. Y citó a todos los que él consideró cristianos más relevantes, que sabe cómo se enteró de todos los 32 estados, y nos reunió en la Casa de los Pinos a los religiosos cristianos de todas las denominaciones. Éramos pastores, pastoras, obispos, obispas y de todo. Y se dio cuenta que unos son metodistas, otros bautistas, otros luteranos, otros nazarenos, otros del pacto, otros pentecostales, y creyendo que iba a tener unas 10 asociaciones religiosas, ya van 3,000 y pico. Entonces me tocó a mí ir a esa reunión. Pasamos por todos los filtros y yo quise poner en las manos del presidente una carta con algunos versículos de la palabra de Dios, agradeciéndole y diciéndole que estamos orando por él, bla, bla, y escogí un libro para llevarlo al presidente. Y escogí aquel libro que dice Más que un carpintero. Ojalá que un día lo haya leído, no lo creo, pero... Entonces busqué la manera después de que él vino y, ¿verdad?, nos dieron el desayuno, era un desayuno, el más caro que yo he comido en toda mi vida. En un salón, después de muchos filtros y tal, las cosas pasamos, y dije, vamos a comer un desayunazo marca presidencial. ¿Sabe qué me dieron? Nopales. ¿En serio? Nopales. Nopales, pues en mi tierra, pero bueno, me los tuve que comer como píldora porque a mí no me gustan los nopales. Están muy ricos. Y voy a ofrecerle al señor presidente lo que para mí considero el mejor libro que hay. Y tuve la oportunidad de presentarme ante él. Otros llevaron también cosas y yo le presenté al presidente de la República no cualquier libro. Uno, yo sabía que tenía Biblias y otros le llevaron Biblias. Yo dije, voy a llevarle esto porque era el señor presidente de la República. Ahora ya no digo que fui con él porque pues se resultó más ratero que nada, pero cuando vamos a la presencia del Señor debemos saber que vamos a la presencia del Creador, del Supremo, del que gobierna, el que pone y quita reyes,
el que hace que las cosas se muevan, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que ante su presencia tiembla la tierra, el que hace llover sobre justos e injustos, el que a veces manda la lluvia por misericordia, a veces por castigo, dice la palabra de Dios, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con la sangre de su Hijo. Ante Él nos vamos a presentar con acciones de gracias. Entonces, las acciones de gracias, dice la palabra de Dios, cuando vengas a la presencia de Dios, debes hacerlo de una manera que sea abundante. Cada vez que te presentes a la presencia del Señor, debes presentar de una manera abundante. Ahora vamos al Salmo 26, por favor. Salmos 26, versículos 5, 6 y 7. 25, 6 y 7. Y vamos a encontrar lo siguiente. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Luego dice el versículo 8, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria, etcétera, etcétera. Pero quiero que vamos a algunas cositas aquí, cuando otra vez el salmista David está diciendo cómo es que debemos presentarnos delante del Señor y qué debemos tener en mente cuando nos presentamos ante Él con acciones de gracias. En primer lugar dice, en inocencia de mis manos. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré en tu altar, y así voy a exclamar con acciones de gracias. Primeramente, estando el alma limpia, con inocencia lavaré mis manos. Aquí no está la frase, por cuanto es poética, no quiere decir, yo no he hecho nada, yo soy inocente. No, dice, preséntate delante de Dios asegurándote que tu alma está limpia. Que no vas a tratar de chantajear a Dios, que no vas a tratar de impresionar a Dios como si tú hicieras mucho mejor que otros. Tú vas a presentar tus ofrendas, tus acciones de gracias delante del Señor en inocencia, es decir, con una alma pura, humilde, con tranquilidad en tu corazón. Aquí traigo, Señor, mis ofrendas de gracias. Sé que no merezco, sé que soy indigno. Perdóname, Señor, si no estoy haciendo las cosas de la mejor manera. Enséñame a hacer las cosas de la mejor manera cuando yo traigo mis acciones de gracias. En inocencia, con corazón limpio, sin presunción. Cuando yo llegué a Puerta Abierta, la iglesia tenía 14 años y había una costumbre, una iglesia muy liberal, que había un rol de hermanos que traían las flores que adornaban. Y era un pleito porque a veces se confundían. Y llegaba alguien y quitaba el florero chiquito y ponía uno más grande porque el mío sí está bonito y esta mugre no sirve para nada. Esas acciones de gracias no son aceptables delante del Señor. Debe ser en inocencia mis manos. No porque pues renegando y pues ya prometí, ahora ni modo voy a hacer mis acciones de gracias. Ahorita vamos a ver eso ya casi terminando, pero con una correcta actitud. También dice, andaré así alrededor de tu altar, oh Jehová. Las acciones de gracias deben ser llevadas a cabo con correcta actitud y con una dispuesta asistencia. Usted sabe, hermano, que cuando usted viene a la iglesia, delante de la presencia de Dios es ante quien se presenta. Que usted cuando viene aquí, no viene ante el pastor o la denominación o determinada persona, sino porque usted está alrededor del altar de Jehová, es decir, a la presencia misma de Dios con una asistencia dispuesta. Vamos a ver ahorita lo que son las acciones de gracias. Pero recuerden ustedes que nuestra asistencia a la iglesia es una de las maneras en las que presentamos nuestras acciones de gracias delante del Señor. Llegamos aquí para cantar, para adorar, para pedir, para tener comunión entre nosotros, pero sobre todo, no se nos olvide, para presentar nuestras acciones de gracias a Dios. ¿Okay? Venimos a la iglesia con asistencia dispuesta.
Nuestros hijos se ponen el mejor vestido, mejor trajecito, sus zapatos boleaditos. Los hermanos tratan de ponerse sus mejores ropas cuando ya son conscientes de ante quién se viene a presentar. ¿Por qué lo hacemos? No es porque somos ricos. Hay gente que viene a nuestras iglesias y no, son puros ricos. Oye, las corbatas se cuestan de $1, se consiguen en la pulga. Pero hay gente que nos ve vestir. No, ¿por qué venimos de la mejor manera delante del Señor? Porque estamos conscientes que vamos a presentar nuestras acciones de gracias delante del Señor, con nuestra asistencia puntual, ferviente, dispuestos, de la mejor manera, cantar de la mejor manera, saludar de la mejor manera, porque nos hemos presentado delante de Dios con acciones de gracias. Y luego dice, para exclamar. Eso está hablando conciencia, ferviente conciencia. Para exclamar con voz de gracias, de acción de gracias. Me gusta la palabra exclamar. Es más que hablar, es impulsar, es echarle ganas, es exclamar, ahorita que estábamos cantando este himno, has buscado la paz, ¿verdad? Mi memoria se transformó a la iglesia donde yo crecí. Había un hermano, se llamaba Rafael Jaime, era su apellido, Jaime o Jaimes, y siempre él quería que se cantara has buscado la paz, un sacrificio vivo se llama, que es en el himnario de la iglesia, y ese hermano lo cantaba con unas ganas. Y por cierto, en mi iglesia lo cantaban lento, has buscado la paz, y duraba una eternidad. Pero esos hermanos a veces lloraban mientras cantaban. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, y le echaban pulmón. Ellos habían visto la maravilla de Dios en su vida, Dios obrando en su vida, haciendo milagros en su vida, y exclamaban con acción de gracias a Dios. Eso con fervor. Las acciones de gracias se presentan con correcta actitud, con dispuesta asistencia, con ferviente conciencia y con un específico propósito, con acción de gracias a Dios. Versículo 7 del Salmo 26. Con voz de acción de gracias a Dios. Los himnos de adoración, los himnos que proclaman el nombre de Cristo, la obra de Cristo, la persona de Cristo, las promesas de Cristo, el ministerio terrenal y presente de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Qué maravilloso es pensar que nos presentamos delante del trono de Dios y somos aceptos por medio de Cristo. Que de todos los millares de ángeles que cantan con voces perfectas, cuando el pueblo de Dios se pone a cantar, Dios inclina su oído. Nuestras voces están muy lejos de ser perfectas, pero por razón de que somos redimidos por la sangre de Cristo, somos el resultado de la obra de Cristo, somos el resultado de Dios despojándose de su Hijo amado, a quien envió para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros fuimos alcanzados por él, de manera que entonces el sacrificio de acción de gracias que presentamos delante de Dios es especial, superior a los ángeles. Así es. Poder cantar, ¿qué puedo decirle? El oro y la plata no me han redimido, mi ser del pecado no pueden librar, la sangre de Cristo es mi sola esperanza. Y el coro dice, me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador, con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. Y eso el Señor lo toma en cuenta. Dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acciones de gracias. Estoy cantando con voz de acciones de gracias y para contar todas tus maravillas.
Estos son los bonitos testimonios. Cuando se para aquella hermana, aquella viejecita, aquel viejecito, aquel hermano que no pueden cantar o no saben cantar, y dicen: yo quiero dar gracias a Dios por esto y esto y esto. Las acciones de gracias, amados hermanos, son tan variadas que puedo mencionarles unas 4 o 5 para terminar. Primeramente, las acciones de gracias a Dios no son las ofrendas que aventamos ahí, un billete de $1, de $2, y a veces cuando se nos afloja el codo, un $20. Las acciones de gracias, hermanos, son aquellas actitudes con las que nos presentamos delante del Señor con ofrendas en especie. Fíjese bien. Cuando yo estaba preparando este mensaje, estábamos en el servicio de acción de gracias, uno al año, el primer sábado de noviembre, a las 6 de la mañana tenemos un servicio de acción de gracias. ¿Por qué a las 6 de la mañana? Porque los varones todos los sábados, ya por largos años, nos reunimos para orar. Varones, entre 50 y 70 varones. Hemos llegado a más de 100, pero ya saben. Y un día tuvimos un problema económico bien fuerte, un impuesto que nos esperábamos inalcanzable, miles y miles de pesos. Los hermanos del Comité de Finanzas nos habíamos reunido una y otra vez para ver cómo íbamos a solucionar eso. No había manera. Ya nos habían dicho que nos iban a ir a embargar, ya le echaban ojo al piano, un Steinway que vale $30,000. Querían llevarse las bancas, querían llevarse el autobús, y eso dije yo, eso no puede ser. Entonces un día reunimos, ya era reunión regulares cada semana que teníamos el comité para buscar la dirección de Dios. Entonces yo le dije: miren, hermanos, ya le buscamos por aquí y por allá, ya vimos que no, la iglesia no puede, por más que insisto a la iglesia, una ofrenda especial no alcanza, no hay manera. Eso es terreno de Dios. Lo que vamos a hacer, vamos a doblar nuestra rodilla y en vez de tomar acuerdos y tratar de escarbarle a ver quién, vamos a orar y pedirle al Señor. Entonces le dije: hermano, empiezas tú, éramos 14 y cada uno de ellos fue orando al Señor. Fue impresionante porque unos hermanos empezaron a confesar pecado, otros hermanos empezaban a llorar, conmovidos por la carga tan fuerte que teníamos, y terminé yo en oración. Cuando terminamos de orar, un hermano dice: me estoy acordando que yo conozco a una persona, voy a verla mañana. Muy bien, hizo la cita en ese mismo momento y estableció la hora. Mañana dice que me puede recibir a las 7 de la mañana. Ok, hermanos, mañana a las 7 vamos a orar, a ver si Dios está usando a esa persona. Me llamó como a las 7:05, 7:10. Me llamó que no puede, que hasta las 11. Bueno, hermanos, a las 11. Ya como a mediodía el hermano me llamó y me dice: pastor, no lo va a creer. Ese hermano se metió para ver qué es lo que estaba pasando y dice que nos están aplicando un impuesto que no aplica a nosotros. El impuesto que tenemos que pagar son 728 pesos. Y yo los traía en la bolsa y yo lo pagué. Así, en un instante. Entonces reuní a todos los hermanos y les dije: hermanos, el próximo sábado vamos a reunirnos solo para dar gracias. No se vale pedir cosas, nada más. Y un hermano dice: pastor, ¿y por qué no traemos a la esposa? Oye, buena idea. Y otro hermano dice: ¿por qué no lo hacemos a toda la iglesia? Sale. Y establecimos que el primer sábado de noviembre, cada mes de noviembre, toda la iglesia se reuniría a la misma hora para dar gracias delante de Dios. Entonces le dije a los hermanos: vamos a hablar de acciones de gracias. El que quiera traer flores, que se llene este templo de acciones de gracias. Traigan una buena ofrenda para algún misionero. Traigan un platillo de comida caliente para alguna familia pobre. Hagan algo. Vamos haciendo algo con acciones de gracias. El pueblo de Dios desde la antigüedad se presentaba ante el Señor con una ofrenda de acción de gracias. Y nosotros traemos, ahí van los diezmos, que a veces no son los diezmos. Dame para el diezmo, le dicen la señora al marido. ¿Cómo que dame para el diezmo? Dando a entender, no entiende lo que es el diezmo. Traemos una ofrenda y la damos por rutina, por mera costumbre. Y está bien. Si usted dice: yo voy a presentarme delante de Dios con acciones de gracias,
debe pensar qué es lo que va a traer a Dios para mostrarle en especie, no es decir, no solo en espíritu, sino con acciones. Acciones son hechos, cosas palpables, en acciones de gracias a Dios. A veces recibimos un favor no esperado, una salud, un resultado de un estudio médico. Un día la doctora le dijo a mi esposa: váyase con el oncólogo, no me gusta eso que está saliendo allí. Óigame, eso fue horrible, necesita hacerse una biopsia. Fuimos con el oncólogo. El oncólogo dice: pues yo no veo nada, pero pues ella también es profesionista, hágase la biopsia. Se hizo la biopsia, yo ahí afuera esperando, y el técnico radiólogo dice: vamos a llamarlo al patólogo porque no pinta bien. Todo parecía, era cáncer, todo decía era cáncer. Viene después, nos fuimos a Panamá a una conferencia, mi esposa y yo, y allá rogándole al Señor. Mi hijo le tocó ir por los resultados. Yo le dije: hijo, cuando vengan los resultados, me mandas un mensajito o asegúrate que tu mamá no me ve cuando yo recibo la llamada, porque si le tengo que dar noticia negativa, tengo que pensar en el momento y todo eso. Ok, papá. Bueno, estamos reunidos un grupo de pastores para comer cuando suena el teléfono. Era mi hijo. Me dice: papá, ¿estás solo? No, no estoy solo. ¿Estás parado o estás sentado? Pues estaba sentado, pero ya me paré. Yo temblando. Dice: papá, te voy a leer los resultados. No hay signos de malignidad. Entré otra vez. No hay nada, no hay nada. Yo quería presentarle a Dios acciones de gracias. ¿Pero qué hago? A todos los pastores que estaban ahí alrededor de la mesa, quizás eran 12 o 18, no sé. Hermanos, por favor, escúchenme también. Quiero que me acompañen en una oración de acción de gracias a Dios, porque acabo de recibir una excelente noticia. Por semanas hemos traído una losa pesada, pensando: van a tener procesos de quimioterapia, radiaciones, se le va a caer el pelo, un montón de cosas. Y ahora esa losa cae de nuestras espaldas. ¿Qué tenemos que hacer? Presentarnos ante Dios con acciones de gracias. Por eso es que hay hermanos que a veces traen una ofrenda súper especial. Por eso hay hermanos que dicen: por favor, hermano Freddy, quisiera yo cantar un himno delante del Señor. Pero no lo vas a cantar como tú quieras, para eso hay un experto. Entonces tú vienes y dices: de esta manera se va a hacer, porque así lo se revela el Señor, y va a presentar de la mejor manera. A lo mejor usted canta, como dijo un hermano: yo canto como mi Volkswagen. Pues no cantes, mejor hazlo de otra manera, porque no es ese tu forma, ¿me entiende? Acciones de gracias a Dios son en especie, con una manifestación física, palpable, evidente, que se note que usted está agradecido delante del Señor. ¿Por qué no tomar una cantidad buena, $1,000, $2,000 en acción de gracia a Dios? Se lo mandamos a un misionero pobre o a un hermano que sufrió una desgracia, un accidente, algo así. Acción de gracias a Dios. Por eso las acciones de gracias llegaron a ser una costumbre, pero ya no por costumbre, se tuvo que regular para que no fuese solo por costumbre, y Dios puso personas expertas para decir: así se debe presentar las acciones de gracias a Dios. Así que las acciones de gracias son aquellas ofrendas en especie que presentamos delante de Dios. El Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Eso quiere decir que a veces nuestra asistencia al templo, donde el pueblo de Dios se reúna, que a veces en el templo o en cualquier otro sitio, nuestra presencia, nuestra asistencia debe ser en la conciencia de que mi asistencia es una forma de darle gracias a Dios. No tengo dinero que darle, no tengo un carro que ofrecerle a Dios en gratitud, no tengo una casa que ofrecerle a Dios porque rento donde vivo, pero simplemente voy a ir con mi humilde presencia delante del Señor para darle gracias. Que el pueblo cante agradecido de verdad.
Otra forma en la que las acciones de gracia se presentan son con testimonios verbales. En 1 Corintios capítulo 14 y versículo 16 dice así. La iglesia de Corinto es una iglesia, usted sabe, muy problemática, muy conflictiva. Todo lo querían hacer con lenguas y todas esas cosas que ahorita ya no están en vigencia. Dice 1 Corintios 14, 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Aquí hablaba Pablo de personas que soltaban hablando en lenguas, como hacen algunas iglesias pentecostales, y dice, a ver, si no se te entiende lo que estás diciendo, ¿de qué sirve lo que estás diciendo? A través de los años, yo creo que también esta iglesia, también de cuando en cuando acostumbramos darle a la gente la oportunidad de testimonios. Los sugieres se preparan porque se necesitan micrófonos. Entonces una hermana dice, yo quiero dar gracias a Dios. Se le da el micrófono y empieza a decir, yo doy gracias a Dios por esto. Ahora el hermano fulano está. A veces los niños, yo doy gracias a Dios porque pasé de año escolar. Gracias a Dios por eso. Cultivar en los hermanos expresiones verbales de acción de gracias es una forma de agradecerle a Dios. En otras palabras, Dios es digno de toda nuestra gratitud, sea de una manera o de otra. Hacerlo como hemos visto, en conciencia, en correcta actitud, en convicción de lo que estamos haciendo, y darle al Señor nuestras gratitudes. Ustedes trajeron su manera mejor de preparar un pavo el día de gracias. Qué bueno. Va a ser delicioso eso. Estoy seguro que sí. Pero le pregunto, ¿lo hizo en conciencia? ¿Lo hizo por gratitud a Dios? El experto les dijo, traigan pavo y vamos a hacer una competencia. ¿Ok? ¿Lo hizo por competir? ¿O lo hizo por acción de gracias? ¿Me explico? Debemos entonces tener testimonio verbal evidente, fehaciente, de que estamos ante Dios con acciones de gracias a Dios. Otra manera de presentar nuestras acciones de gracias a Dios son con nuestras oraciones. En 1 Corintios 9:11, Pablo está diciéndole, es 2 Corintios capítulo 9, está diciéndole a los corintios que cuando él o los otros misioneros reciben ofrendas, eso produce que los misioneros empiecen a orar dando gracias a Dios. Vean 2 Corintios 9:11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos faltan, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ok, aquí le traemos una ofrenda al misionero en gratitud a Dios. Pero ¿qué hace el misionero? Gracias Dios por la iglesia bautista de Nuevas Alturas de Albuquerque. Y con oración. Créame que hay misioneros que están, ellos y su familia, orando para que cuando papá vaya al banco ya haya llegado la ofrenda, porque muchas veces no llega. Pero de repente se encuentran con que la iglesia bautista fulana de tal les puso una ofrendota extra. A veces ni saben qué ofrenda se los puso, ni qué persona se los puso, ni qué iglesia se los puso. Simplemente llegó una bendición especial a ellos. Entonces, como resultado, oran a Dios y dicen, te doy gracias. No puedo llevar un ramo de flores a la iglesia, no puedo llevar una comida caliente a un enfermo, no es el momento, pero yo lo que puedo hacer es darle infinitas gracias a Dios. El himno que cantaba la hermana dice, las bendiciones de Dios sobre mi vida no se pueden contar. Pero a veces no somos conscientes de todo lo que eso significa. Los resultados de unos análisis, pero a veces es algo sencillo. Un aumento de sueldo. Dios nos libró de un accidente. Estábamos a punto de un accidente
Y por alguna razón, los recursos de Dios son infinitos. Quizá mandó un ángel que desvió el automóvil que nos iba a chocar o detuvo eso. Y el Señor nos libró de esto y aquello. Todo lo que podemos hacer es decirle: Señor, vengo a decirte gracias. A veces es con algo complejo, a veces con algo costoso. Según nuestra convicción, nuestra conciencia, nuestra capacidad, nuestros dones, nos presentamos ante Él con acciones de gracias. La variada selección con la que podemos presentar nuestras ofrendas a Dios consiste desde la asistencia, ofrendas en especie, ofrendas verbales, ofrendas de oración y ofrendas sacrificiales. En Malaquías 3:8 dice el Señor: me han robado. ¿En qué te hemos robado? En que no me traen ofrendas a Dios. A Dios no le podemos robar la gloria que a Él le pertenece. Hermano, si tú estás agradecido a Dios, muéstralo. Muéstralo. No te quedes con eso en tus entrañas. No lo cargues en tu conciencia. Busquemos siempre la manera más apropiada y más evidente de presentarle a Dios nuestras acciones de gracias. En este país, hermoso y bendecido país donde ustedes viven, existe una sagrada costumbre. Pero créanme que el 90%, quizá más de las personas, ni siquiera son conscientes. Aprovechan la oportunidad para reunirse en familia y todo lo demás. Pero gracias a Dios que hay un remanente de personas fieles que dan gracias a Dios. El pavo simboliza esto, no sé cuánto es bonita la historia y todo eso. Pero no hagan de eso una costumbre sin sentido. Únanse en gratitud al Señor, pero en verdadera gratitud delante del Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Dios recompensa. Dios recompensa. Si un padre consciente de que su hijo es un mal agradecido, no le va a dar muchas cosas. Pero si uno tiene un hijo agradecido, nunca se cansará de darle más y más y más porque es agradecido. Nosotros los seres humanos somos limitados. No tengo todas las riquezas disponibles para darle a mis hijos, a mi amada esposa, todo lo que quisiera, por todo lo que le agradezco que hace por mí. Pero Dios es rico. Es abundante, es bueno, es misericordioso. Su verdad por todas las generaciones. Y usted va a probar bendiciones de un Padre Celestial inmensamente rico, porque verá en usted que es un hijo agradecido. No mezquino. No uno que siempre le pone condiciones a Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Qué bonito es pensar que todo lo que hacemos aquí deberá estar bañado de un elemento que desde la antigüedad se ha acostumbrado en el pueblo de Dios: acciones de gracias a Dios, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Gracias te doy, mi Dios.